Continuamos. Como decía, bienvenidos y bienvenidas todas a esta continuación del ciclo que tenemos sobre espiritualidad y que estamos compartiendo desde ayer con Consuelo Vega, perdón, Vélez, con Consuelo Vélez, agradeciendo su presencia. Hoy ya tuvimos ocasión también de hace unos meses poder compartir vía online. Siempre es un placer escucharla y estar en las reflexiones que nos hace, porque nos permite profundizar en cuestiones como la espiritualidad y hacia dónde queremos caminar. Un tema que es de actualidad, porque la búsqueda está ahí y lo que tendríamos que saber es hacia dónde nos encaminamos y qué estamos buscando con nuestra espiritualidad. Este ciclo, con el que busca que caminemos junto a otros, desde nuestra propia realidad, nuestros interrogantes, creo que tiene con esta continuación pues respuesta y búsqueda y guía para poder encontrar esos caminos. Los desafíos actuales son grandes, de tiempo actual, máxime cuando hace es que busquemos ser más significativos, más presentes en nuestro mundo de una forma desde el bienestar. Pues nada más por el momento, en este ciclo de espiritualidad y liberar, ya les dejo con Consuelo Vélez, que sea ella la que continúe dándonos esas pistas por las cuales podemos avanzar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos y a todas ustedes por volver, porque ya ayer un día, otro día, pues es bastante esfuerzo. Pero bueno, muchas gracias. Para mí también pues es un placer estar acá. Esta mañana disfruté de recorrer esta ciudad por todas partes, muy linda, y pues es una gran riqueza ustedes que viven acá, tener pues tanta historia y tanto arte en cada esquina de esta ciudad. Lógicamente no conocí todo, entonces volveré algún día, porque solo pues fue lo que pude hacer. Pero bueno, anoche que también tuve la oportunidad de ir a conocer la mezquita, y cuando terminamos el recorrido, la guía o la voz que se oye ahí animando todo el recorrido, dijo más o menos, no me acuerdo la frase exacta, pero dijo: esto ha sido un recorrido por la espiritualidad, esto es una experiencia espiritual. Y sinceramente, pues yo así también lo viví. Cuánta espiritualidad, y no solo cristiana, sino de toda esta historia, de todos esos siglos, y pues concretamente ahí, pues la historia del Islam, la historia del cristianismo. Eso es espiritualidad. Es como esta dimensión que pues prácticamente todos los seres humanos tenemos y buscamos y expresamos, de que como que no cabemos en nosotros mismos y como que algo sale de nosotros para expresar la belleza, el amor, el deseo de seguir adelante. Todo como esta dimensión que nos hace siempre ir hacia adelante y no contentarnos con esta materialidad que también somos, pues a todo esto le podemos llamar espiritualidad. Realmente, inclusive los ateos viven la espiritualidad, y nosotros, aunque seamos también cristianos y todo, en la experiencia del amor, del encuentro con el otro, porque es un salir de nosotros y creer en el otro. ¿Quién me garantiza que el otro es una buena persona como para estar ahí compartiendo la vida? Y pues más cuando es una relación de pareja, entregarse a otra persona. O sea, todo esto de alguna manera es espiritualidad. Es esta bondad, esta belleza, estos valores que todos los seres humanos vivimos, inclusive los ateos. Pero bueno,
la pregunta que hoy queríamos compartir un poco más. Ayer hablamos tanto de los desafíos del mundo y aunque creo que ya adelanté muchas cosas de lo que yo hoy diría, pero bueno, hoy las voy a volver a decir intentando de otra manera. La pregunta que nos queríamos hacer hoy, si nuestro mundo, para no ser profetas de calamidad, que ayer les decía, es un mundo donde la espiritualidad se vive, se siente, se palpa, porque el mundo sigue adelante a pesar de muchas cosas y la gente tiene todas estas ilusiones que acabé de decir y este deseo de belleza, de amor, de bondad. En este mundo así, donde hay tanta bondad, la pregunta es, ¿y cuál es la especificidad de la espiritualidad cristiana? O sea, ya no estamos enfrentándonos a que nosotros tenemos espiritualidad y los otros no tienen, ¿no? La espiritualidad es de amar la vida, y la vida se ama desde muchas barreras y desde muchos frentes. Pero ¿cuál es la especificidad de la espiritualidad cristiana que nos hace que nosotros estemos aquí? Que queramos darle ese nombre a nuestra experiencia de bondad, de belleza y de bien. Es que esos son como los tres valores que a lo largo de la historia se reconocen de la humanidad. ¿Por qué le llamamos esa especificidad cristiana? ¿En qué consiste? Bueno, diré algunas cosas, no voy a decir, yo qué sé, seguro que algunas que diga de pronto dicen, ¿será que sí o será que no? Y seguro que faltan muchas, pero bueno, me atrevo a proponer algunas, aunque esta que voy a decir es verdad. O sea, ¿en qué consiste la espiritualidad cristiana? En dejarnos conducir por el Espíritu de Jesús. O sea, eso ya tiene un nombre y esta es la centralidad de nuestra fe. Para nosotros, que afirmamos como otras personas que somos creados por un ser superior, para nosotros ese ser superior se encarnó en una persona como nosotros y por eso podemos conocer a Dios en cierto sentido con las mediaciones humanas. Jesús fue verdaderamente ser humano y porque fue verdaderamente ser humano, sus discípulos y los primeros que le siguen reconocen en ese ser humano la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que lo trascendente se hace presente en lo inmanente? Esto no es una teoría que el Vaticano sacó un día y dijo, ahora vamos a decir esa frase y ya no hay sobrenatural y natural, sino que en la experiencia que vamos creciendo, la comprensión de nuestra vida y de nuestra realidad, Vaticano II la formula así, pero enraizado en la más profunda experiencia cristiana. Cuando el Evangelio de Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quiere decir eso. Nuestro Dios tomó forma humana y lo que nosotros podemos decir de Dios es lo que Jesús nos reveló. A veces decimos cosas de Dios que no las reveló Jesús, sino la filosofía. Cuando nosotros decimos Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, casi objeto volador no identificado. Cuando decimos todo eso, en realidad esas categorías son más filosóficas que cristianas. Claro que nos sirven para expresar que Dios nos supera, que Dios es mucho más que una criatura. O sea, no es que no nos sirvan, eso, pues la filosofía griega nos ha prestado muchas categorías para hablar de Dios. Pero a veces, al no distinguir esas categorías griegas que en un momento dado se metieron en el cristianismo, de lo profundo de la experiencia cristiana, a veces en el Dios que creemos es más el Dios de los filósofos que el Dios cristiano. Nuestro Dios cristiano es como fue Jesús de Nazaret. Por eso la importancia de conocer a Jesús de Nazaret.
Y eso fue lo que Vaticano II también hizo. Ayer yo lo dije, recuperar otra vez al Jesús de la historia. Parece mentira que se nos había perdido. Sí, se nos había perdido un poco. O sea, ¿en qué sentido? En que nos habíamos quedado en las categorías filosóficas. Ayer les dije, Jesús muere por nuestros pecados. Bueno, eso es una categoría teológica, pero digamos, eso ya es una reflexión sobre los hechos históricos de la vida, muerte, resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos vivir la espiritualidad cristiana? Dejándonos conducir por el Espíritu de Jesús, que lo condujo a él desde el primer momento que llega a la sinagoga de Nazaret, bueno, desde que nace, pero digamos que explícitamente llega a la sinagoga de Nazaret y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, y a partir de ahí, luego toda su vida es conducida por el Espíritu. El Espíritu es el que le mantiene en fidelidad cuando le llega el momento de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, se queda ahí. Después de esas palabras podía haber salido corriendo, ¿no? Pues si Dios me abandonó, yo mejor me escapo y no me voy a dejar aquí que me maten. Pero el Espíritu le da la fortaleza para esa fidelidad y gracias a esa fidelidad, pues luego los discípulos nos van a dar testimonio. Nuestra fe es de testimonio. Nosotros creemos en la palabra de los discípulos. Y los discípulos lo que nos dicen es, ese Jesús que asesinaron y nosotros ya estábamos corriendo para nuestras ciudades por miedo a que también nos asesinaran a nosotros, todos desanimados, ese espíritu que mantuvo a Jesús fiel hasta el final, es el mismo espíritu que empezamos a sentir en nuestra vida y nos hizo devolvernos a Jerusalén, nos hizo anunciar que Él ha resucitado, nos hizo empezar a hacer lo que Jesús hizo. Ese es el origen cristiano de nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo irrenunciable de la espiritualidad cristiana? Seguir ese testimonio de estos primeros creyentes y dejar que ese mismo Espíritu de Jesús conduzca nuestra vida. En un esfuerzo de sintetizar, ¿qué caracteriza la vida de Jesús? Jesús anuncia el reino con parábolas, pero miren, las parábolas no son esos cuenticos inocentes que parecen tan bonitos que como que los contábamos luego en las catequesis. La parábola es un género literario que envuelve al oyente para interpelarle. Entonces, porque, por ejemplo, cuando Jesús cuenta la parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo, como le queramos llamar, porque se le puede llamar de las dos maneras, en realidad Jesús, ¿a quién le está contando esa parábola? A los fariseos. Que los fariseos le dicen, pero usted ¿por qué come con pecadores y publicanos? Lo que ayer les dije. Y entonces Jesús, en vez de darles explicaciones teóricas, no, pues yo como porque es que tal y tal y tal, Él les dice, ¿quién de ustedes tiene 100 ovejas, deja una? ¿Quién de ustedes pierde una moneda y no la busca? ¿Quién de ustedes pierde el hijo? Es otra manera de decirlo, y no espera que vuelva. De alguna manera, Él, con esa parábola, Él está interpelando a los fariseos que se parecen más al hijo pródigo, al hijo mayor, y les dice, ustedes, muy hijos mayores, cumpliendo todo lo que la ley les dice, pero ustedes no han entendido quién es Dios. Y Dios es el Padre misericordioso que no le pide nada al Hijo cuando vuelve, sino que se alegra porque vuelve. O sea, Dios es misericordia absoluta. Pero nosotros nos quedamos, por ejemplo, con esa parábola
pensando en que Dios nos perdona los pecados. Sí, también eso es verdad. Pero lo central de la parábola es, no serás tú un hijo mayor que te crees correcto, salvo, y que estás criticando la misericordia de Dios. O sea, el Dios que predica Jesús y el Dios de la espiritualidad cristiana tiene un amor misericordioso a tal extremo que choca con la lógica humana. Por eso es que matan a Jesús. Pero nosotros acomodamos a Dios a nuestras lógicas y por eso para nosotros es fácil condenar a otros, es fácil decir estos no hacen lo que tendrían que hacer, es fácil pues pedir ojo por ojo, diente por diente, que era la ley que primaba en el pueblo judío, y Jesús viene a cambiar esa manera de pensar para hablar de esa misericordia incondicional de Dios. Pero eso lo hace a través de una parábola. Y así todas las parábolas van por el mismo estilo. Ustedes cuando lean una parábola, lean el versículo anterior. ¿A quién Jesús le estaba hablando? Para entender el verdadero significado de la parábola. Porque si uno no lee el versículo anterior, hace una lectura que no es que no sea válida, pero digamos que le quita el sustento histórico de lo que significó el que Jesús dijera esa parábola. Lo malo es que nuestras Biblias les pusieron títulos. Y entonces, como ponen título, el hijo pródigo, por decir algo, entonces uno cree que ahí empieza la parábola y solo la lee de ahí para allá. Y no se devuelve para ver esa parábola Jesús a quien se la dijo. Pero entonces, a cuenta de este ejemplo que he puesto, Jesús habla en parábolas, ¿y eso qué quiere decir? La espiritualidad cristiana es una espiritualidad que interpela, que confronta, que cuestiona, que nos pone contra la pared. O sea, que nos dice, ¿usted está dispuesto a amar incondicionalmente? Mire que la pregunta es distinta. Si cuando usted lee esa parábola, piensa esto, ¿usted está dispuesto a amar incondicionalmente? Usted la lee y dice, ay, Dios, cómo me perdona todos los pecados, voy a seguir pecando otro poquito, porque yo sé que Dios me va a perdonar, estoy inventando, ¿no? Dios me va a perdonar tarde y temprano. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad de misericordia incondicional, porque el Espíritu de Jesús nos revela quién es el Padre y el Padre es incondicional, pero la espiritualidad cristiana también nos dice, es una espiritualidad que interpela, que confronta, que pregunta, que nos cuestiona. Por eso a Jesús lo mata, sino que ya tenemos demasiado domesticada la cruz. Y entonces uno, pues sí, ahí celebra, aquí, hoy es 3 de mayo, ¿no? Eso ya, esta celebración de la cruz, uno ya no sabe de qué cruz se trata, porque son lindas las cruces llenas de flores, no me quiero meter con su cultura. Lo que quiero decir es que son muy lindas, pero hay que hacerlo de manera, o sea, eso no estoy quitando el valor del arte, porque el arte es espiritualidad, el arte es belleza, y todo eso también es presencia de Dios, sino lo que estoy queriendo decir es que se nos olvida esa dimensión de lo que significó la cruz de Cristo. Entonces, espiritualidad cristiana es confrontadora, interpeladora, porque lo que le interesa a Dios es que todas las personas, como lo dije ya ayer, tengan una vida digna. Y no nos podemos quedar tranquilos si eso no está sucediendo. Jesús habla en parábolas y Jesús realiza milagros. Los milagros, más que ver si son que cosas sobrenaturales se realizan, los milagros ante todo son signos del reino.
transformaciones de lo que estaba pasando en esa sociedad. El problema no es que Jesús cure la lepra, sino que la lepra es una enfermedad que en ese momento ni sabían que era lepra, ¿no? Bueno, sí, le decían leprosos, pero no sabían qué era y hasta hace relativamente poco se descubrió cómo controlar, yo no sé si curar, pero sí controlar, y se descubrió que no era contagiosa. Pero bueno, Jesús cura la lepra, pero el problema no es curar la lepra, sino que la lepra en esa sociedad significa castigo de Dios. Entonces, por eso tienen todo el derecho de expulsar a los leprosos, de que no se siente a la mesa con los puros y decirles, pues usted cometió un pecado o sus padres, pero lo cierto es que usted está castigado. Jesús cura la lepra, no porque sea médico, no porque sepa curar la lepra, sino porque ese signo incluye a la persona otra vez a la comunidad de hermanos del reino. Y así son todos los milagros. El énfasis no está puesto en que pasa una cosa extraordinaria, sino que transforma la realidad del destinatario de ese milagro. Si se curó o no se curó, no estamos en el siglo I, entonces no sabemos. Pero lo importante es que la gente sí vio que se transformó la realidad, que esa persona que era excluida se incluye, que esa persona que era maldita por lo que le pasaba es bienaventurada, que esa persona a la que todos rechazaban, Jesús la sienta con él a la mesa, transforma la realidad. Y bueno, este no es un milagro, pero por ejemplo, el texto de Zaqueo es muy diciente. El que Jesús se siente a la mesa con Zaqueo y en la casa de Zaqueo, que él era un publicano, o sea, ellos no se consideran parte del pueblo de Dios, y sentarse a la mesa es hacer presente a Dios. Jesús podía haber hablado con Zaqueo y no pasaba nada, pero sentarse a la mesa con él y en su casa, peor, entrar a la casa del publicano y sentarse a la mesa del publicano, eso era romper todas las reglas de pureza que se le exigían a un buen judío. Pero es que como la mesa significa hermandad porque Dios se hace presente, Jesús se sienta a la mesa con Zaqueo y se produce un milagro en él. Señor, devolveré la mitad de los bienes a los pobres y a quien engañé, tal cosa y tal otra. Ese casi es mayor milagro que las curaciones. En las curaciones miren que algunos como que volvían a agradecer y otros como que no agradecieron. Pero bueno, el problema no era el que curaba, el problema era que la gente que andaba con Jesús viera los signos del reino, transformar la realidad que vive la gente. Por eso, especificidad de nuestra espiritualidad cristiana. Es una espiritualidad que tiene una dimensión social. El Papa Francisco en la Evangelio Gaudium lo dice con todas las letras. Esto ya se había dicho. Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi ya lo había dicho. En América Latina las conferencias episcopales de Aparecida, Medellín, Puebla, Santo Domingo lo han dicho con todas las letras. Pero bueno, eso aunque esté dicho como que no lo logramos incorporar. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad con dimensión social. La espiritualidad cristiana no es intimista. La espiritualidad cristiana no es individualista. La espiritualidad cristiana es comunitaria, fraterna, de hermandad. Por eso el centro de nuestra vida es la Eucaristía. La Eucaristía es más importante que la oración personal, porque la Eucaristía es esa comida del reino. Pero la Eucaristía vivida en la Eucaristía, no solo la adoración eucarística. La adoración eucarística surge por otras causas históricas valiosas, pero ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Caemos en el intimismo y en el individualismo
o cuando tú estás frente a la Eucaristía, tú estás viendo la comunidad y te interpela tu vida comunitaria. No quiere decir que no tengamos una relación personal con Dios, pero cuando hablamos de relación personal, es diferente a relación individual. La persona, su característica es la relación con los otros, relación con Dios, y hoy en día hemos tomado una conciencia mayor de la relación con la creación. Esto no estaba tan explícito porque habíamos entendido mal el Génesis. Es que tenemos que estar en continua conversión, porque lo que un día entendemos de una manera, gracias a los desarrollos exegéticos, a la vida cristiana, al compromiso de tantas personas, empezamos, y bueno, a la ciencia incluida, empezamos a entender mejor nuestra misma fe. Y es normal que sea así, porque nuestra fe es encarnada, es histórica, nuestra religión es histórica, y eso quiere decir que nos toca ir caminando al ritmo de la historia. No comprendemos exactamente lo mismo todos los días. Eso sería si nuestra comprensión de tiempo fuera cíclica, donde se repiten las cosas, pero nuestra concepción de tiempo de las religiones históricas, como el judaísmo y el cristianismo, es una concepción lineal, o sea que hay como un avance, tendemos hacia un fin, es una religión teleológica, o sea que tiende hacia un fin, o sea que nos movemos, cambiamos, renovamos, o sea, no permanecemos estáticos. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que nuestra espiritualidad cristiana ha de caracterizarse por una dimensión personal, pero cuando hablamos de persona, como acabé de decir, esa persona vive en relación, entonces eso ya nos libra del individualismo, pero es una persona que porque vive en relación, como que su horizonte vital es la comunidad. Nuestra fe es una fe comunitaria. Venimos del pueblo judío. El pueblo judío tiene esa experiencia comunitaria a flor de piel. Y Jesús fue judío. Pues eso es lo que él vivió, su experiencia de ser pueblo. Y ya nosotros que nos entendemos en continuidad con esta experiencia de pueblo, nuestra fe hace más grande ese pueblo, porque nuestra fe se abre a la universalidad de todos en ese pueblo. Ya el pueblo judío empieza a abrirse a la universalidad, porque luego nos podemos creer que nosotros somos aquí como mejores que ellos. Los libros de sabiduría ya son esos libros, pues los del Antiguo Testamento, son los libros en los que el pueblo de Israel empieza a correr las fronteras de su ser solo el pueblo de Israel. En los libros de sabiduría ellos ya empiezan a sentirse parte de un pueblo mayor. Y los textos del Génesis se escriben no al principio de la Biblia, o sea, como si la Biblia la hubieran empezado a escribir y con el libro del Génesis. Se escriben cuando ya ellos han vivido su historia de salvación como pueblo y entonces agrandan su experiencia de pueblo a toda la creación. Y por eso afirman, Dios es el creador de cielo y tierra. O sea, ellos ya no dicen Dios es el creador de Israel, sino Dios es el creador de cielo y tierra. Con esto lo que quiero decir es que el que nuestra experiencia de fe sea universal no es que nosotros seamos mejores que los judíos. Ellos tienen su manera de entender también esta universalidad. Pero bueno, no estamos estudiando el pueblo judío, sino estamos viendo la especificidad cristiana, sino que quería salvar un poquito eso, porque ahorita también tenemos otra sensibilidad. Antes los cristianos decíamos Nuevo Testamento, todavía lo decimos, pero hay que cambiar, porque cuando decimos nuevo, parece que el antiguo, pues es antiguo, es como nosotros somos más nuevos.
Hoy en día se está hablando de Primer Testamento, Segundo Testamento. Son pequeñas delicadezas para no ofender al pueblo judío. No olvidemos que los cristianos en Pascua rezábamos por los pérfidos judíos. Vaticano II también quitó eso. Miren lo mucho que nos hemos demorado en tomar conciencia de algunas cosas y de ir cambiando poco a poco nuestra experiencia de fe. No digo que la cambiemos, enriqueciéndola, comprendiéndola mejor, porque cambiar parece que antes teníamos una y ahora tenemos otra, no, sino que la vamos entendiendo más porque el contexto nos ayuda a abrir las puertas y ventanas de nuestra propia fe y poderla comprender mejor. Entonces, la espiritualidad cristiana se caracteriza por esta dimensión social de la fe, por esta dimensión universal, comunitaria de la fe. Y hoy en día se está hablando mucho por esta dimensión ecológica de la fe. El Papa Francisco, después de la Laudato Si y después del Sínodo de Amazonía, se quería proponer, pero pues es difícil mover una iglesia universal, ¿no? Pero se quería proponer el pecado ecológico. O sea, para que los cristianos que posiblemente por un mal entendimiento del texto del Génesis, porque entendimos que dominar era explotar. Y hoy en día ya entendimos que dominar es cuidar, es preservar, es co-crear. Dios sigue creando a través nuestro. Dios no terminó la creación en el séptimo día, según dice el libro del Génesis. Eso es todo un género literario de características escatológicas. Entonces Dios crea el primer día, el segundo día, el tercer día, tal, y el séptimo día dice Dios descansó. En el fondo está mostrando pues la semana judía para llegar al sábado donde Dios descansó. ¿Cuándo será ese séptimo día? Cuando, bueno, pues el mundo llegue a su transformación en Cristo Jesús. Pero la responsabilidad de ese séptimo día no es de Dios, sino que después de haber dicho que creó a los primeros padres, a ellos les da la responsabilidad de seguir creando, de co-crear. Dominen la tierra, pero cuiden la tierra, háganla fructificar. Es otra manera de decir, el séptimo día, o sea, el día de descanso, el día de plenitud, depende de todos nosotros, en la medida que nos hagamos responsables de para dónde va la creación. Entonces, nuestra fe cristiana, con estas nuevas comprensiones, se puede afirmar que nuestra fe cristiana es profundamente ecológica. Afirmar que Dios es el creador del cielo y de la tierra implica que nos responsabilicemos de esta creación. Eso es bien bonito. Eso no es que ahora seamos ecologistas. Simplemente es una manera de decir. O mejor, miren cómo a veces nos ganan las otras personas que tuvieron más conciencia de la ecología primero que nosotros. Y nosotros teníamos ya eso escrito en el libro del Génesis, pero no lo habíamos entendido suficientemente. Pues no es que ahorita lo estemos entendiendo todo, pero lo comprendemos un poco mejor y siempre ha habido gente sensible. San Francisco de Asís, primer ecologista cristiano, bueno, no sé si fue el primero, pero por lo menos el que nos dejó aquellos cánticos tan bonitos sobre esta relación de tú a tú con la creación. Hermana tierra, hermano fuego, hermano, no me hablen tan duro a las flores, porque sentía esa palabra de la creación, duro o fuerte, no sé la palabra, allí nosotros decimos duro, quiere decir alto, no de dureza, sino de volumen, de voz.
En fin, siempre hemos tenido gente sensible, pero digamos que como patrimonio que ya se va como condensando en nuestra experiencia de fe, pues hoy en día tenemos un poquito más esta conciencia de una espiritualidad ecológica. Y hoy en día, pues con todo esto del sínodo, de la sinodalidad, podemos decir con más fuerza que nuestra espiritualidad cristiana ha de ser una espiritualidad sinodal. Pero qué difícil es vivir la sinodalidad. Qué difícil es vivir la igualdad fundamental de todos los miembros de la iglesia. Qué difícil es caminar juntos, pero como iguales, no como diferentes en el sentido de que unos tienen más privilegios, otros tienen menos. No, la sinodalidad implica que todos caminamos juntos. Por lo tanto, tenemos la misma dignidad fundamental, pues ayer ya lo dije, los mismos derechos, los mismos deberes. Entonces no hay diferencia, ¿no? Tenemos las diferencias de cada persona, pero que ni nos hacen más ni nos hacen menos. Diferencia de ministerios, pero que no nos hacen más ni nos hacen menos. El Papa Francisco continuamente le dice a los santos padres que lo tienen muy introyectado, nadie nació obispo, nadie nació cura, todos nacimos, si se puede decir así, cristianos por el bautismo. Bueno, nacimos personas primero que todo, pero pues desde esta experiencia cristiana, nuestra dignidad fundamental es esta dignidad de ser hijos de Dios. Entonces, es una espiritualidad sinodal y también es una espiritualidad misionera. Y misionera, pues yo, como soy de América Latina y vivimos lo de las conferencias episcopales, fue muy claro en la conferencia de Aparecida, pues claro que ustedes la deben conocer un poco, pero de todas maneras eso es de otro contexto, cada contexto también tiene su sensibilidad por unas cosas o por otras. Pero el que ahorita Francisco hable de sinodalidad, eso viene de Aparecida, porque en Aparecida hablamos del discipulado misionero, como dos caras de la misma moneda. Nadie puede ser cristiano, se podría decir así, sin ser misionero. Nadie puede ser discípulo sin dedicarse a anunciar la buena noticia. Y ahí viene nuestra pregunta frente a nuestra vida cristiana y nuestra espiritualidad cristiana. Nuestra espiritualidad cristiana es una espiritualidad que se comunica, que se anuncia con alegría. Cuando la gente nos ve sin necesidad de hablar, nota que somos cristianos. ¿Cómo nos ve la gente? Es una pregunta, dime cómo te ve la gente y te diré qué espiritualidad tienes. Mejor que no nos hagamos la pregunta, porque si no luego decimos, bueno, parece que nadie nos ve, algo nos debe estar fallando. O posiblemente sí, o sea, uno no, todos tenemos momentos en que lo podemos comunicar mejor, otros que no, pero nos ha faltado mucho, porque en nuestra iglesia los que comunican la fe es el cura, el catequista, bueno, la teresiana, el grupo el miembro ASID, de vez en cuando, pero no voy a hablar mal de ustedes, ni mucho menos, pero como que uno se acomoda, ¿no? Como que, no, pero eso lo debe hacer tal persona, eso debe ser el cura, eso debe ser... No, es que simplemente por haberte bautizado, te tocó ser misionero, te tocó, es una manera de decir, pero te metiste en este compromiso. La espiritualidad cristiana es para comunicar. ¿Por qué Santa Teresa se le reconoció doctora de la iglesia? ¿Alguien sabe? Pues por muchas cosas, pero alguien sabe como 3 palabritas claves con las que Maximiliano Herraiz, uno de estos grandes teresianistas, condensa la razón por la que, bueno, a Teresa, pero pues a todas las que han nombrado doctoras de la iglesia o sin tener estudios de teología, que esto ha sido, miren que la iglesia va cambiando, todavía son poquitas mujeres, pero ahí vamos, empujando la cuerda para que haya más.
¿por qué a estas mujeres que no tenían estudios de teología? Porque a los hombres que pusieron de doctores en teología, casi todos tenían estudios en teología, creo yo. Sí, yo creo que sí. Las mujeres no podían estudiar. ¿Por qué se les declara doctoras de la iglesia? Pero especialmente Santa Teresa. Porque por la experiencia que tuvo, porque fue capaz de darse cuenta de ella, de vivirla, y porque fue capaz de comunicar. Muy bien, exactamente, sí. Es eso. Teresa experimenta, entiende y comunica. Es lo que tú acabas de decir. O sea, lo que la hace doctora es esa capacidad de comunicar aquella experiencia que tiene, pero uno solo comunica aquello que entiende. Cuando en el salón de clase a uno le hacen una pregunta y uno dice, sí, lo tengo en la punta de la lengua, sí, yo me sé la respuesta, pero no llega a formularla, es que usted no ha entendido. Por eso uno no sabe dar la respuesta. Cuando uno sabe dar la respuesta es porque lo entendió. Bueno, pues en la fe nos pasa eso. ¿Será que nuestra dimensión misionera no sale tan explícita porque no hemos entendido bien nuestra experiencia de fe? ¿Que no podemos dar razón de ella? Bueno, ustedes tienen que disculparme que yo doy como que todo el mundo estuviera mal y luego algunos de ustedes pueden decir, pero si aquí yo ya soy misionera, si yo entiendo perfectamente todo. No se lo vayan a tomar así como que yo digo que ustedes no saben. Yo me lo pregunto a mí misma, ¿me entienden? O sea, es como un decir, siempre tenemos que estar como con esta alerta de esta experiencia de fe que yo vivo, verdaderamente llena tanto mi vida que sale de sí por la fuerza que tiene de lo que vivo, o esa experiencia de fe es como tan pasiva, como tan, pues tan de cumplir los ritos que sé que tengo que cumplir, como tan íntima que pues yo mejor no hablo de aquello. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero especificidad de la fe cristiana es comunicar esa fe. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos al final de su vida, ya cuando ha resucitado y se va, y antes de resucitar? Vayan y hagan discípulos. Ahora, ojo, hacer discípulos no es ser proselitistas, eso es otra cosa. Porque el que hace proselitismo es el que quiere ganarse a esa persona para sí, para aumentar el número, para que esté bajo mi mando, para contar más gente. No, de eso la iglesia lo entendió así un poquito. Por eso la iglesia obligaba a los infieles a hacerse cristianos. Bueno, tenía una motivación, porque tampoco entendíamos esa historia de la salvación. Ayer una señora ahí o esta mañana, ya ni me acuerdo, en la mezquita, y entonces está la capilla de las almas del purgatorio. Y la señora dice, pues si yo ya no creo en las almas del purgatorio, esta capilla, ¿por qué no la quita? O sea, lo dijo así muy espontáneo. Pero bueno, el cuento iba a que, como tampoco entendemos a veces muy bien la salvación, entonces la iglesia en ese momento quería que todos se bautizaran, todos se hicieran cristianos, porque entonces se iban a ir al infierno. No, pues ya todo eso estaba para entenderlo de una manera mucho más inmanente, sin perder lo trascendente. Pero ya no es nada sobrenatural por allá, que en el catecismo anterior se nos decía hasta cómo eran los cuerpos de los que estaban en el purgatorio, como si alguien hubiera ido al purgatorio y hubiera vuelto y pudiera decir cómo eran aquellos cuerpos, si hacía calor, y además todo con el estilo humano. Los cuerpos de los del purgatorio eran feos, gordos, o sea, todo aquello que nosotros no valoramos, se lo ponían a los pobres del purgatorio. No tenían agilidad para correr. En cambio, los del cielo eran leves, eran muy lindos, volaban, etc.
Bueno, lo que quiero decir, ya me despisté con el infierno y con el purgatorio. Nuestra dimensión misionera de la espiritualidad no es proselitismo, pero sí es comunicar la alegría que nos da tener esa relación personal con el Señor, que nos saca a construir fraternidad en todos los lugares en los que estamos, en donde nos movemos, con la gente que estamos. Es aquella parábola del tesoro escondido. Por la alegría que da, se vende todo lo que se tiene y se compra aquel campo. O sea, el problema no es el tesoro ni comprarlo, el problema o la motivación es por la alegría que da. Pues el cristianismo, la espiritualidad cristiana tiene que ser una espiritualidad de alegría. Y nos falta harto a veces, ¿no? Por eso el Papa Francisco también empieza así su Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Esas palabras, si uno las asumiera más, va cambiando como el horizonte de la vida cristiana en el que se mueve y posiblemente podríamos comunicar un evangelio mucho más atrayente, empezando por los jóvenes, pero para toda persona, si en nuestro lenguaje todo esto se incorporara un poco más. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad de alegría por el tesoro que hemos encontrado de esa amistad personal con Dios, que nos saca de nosotros mismos para construir una nueva familia, y es la familia de los hijos e hijas de Dios. Cuando Jesús a la Virgen María, que parece que la desprecia, tu madre y tus hermanos están aquí, y Jesús contesta, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? O sea, pues váyanse para otro lado, no me vengan a buscar. Más o menos eso es lo que dice Jesús. Es que era un poquito irreverente. Pero lo que está diciendo es que la familia que surge de la fe cristiana es la familia que va más allá de los lazos de sangre. Eso lo sabemos, pero en la práctica, qué difícil es vivirlo, ¿no? Entonces, Jesús, la espiritualidad cristiana es esta espiritualidad que engendra esta vida de familia. Pedro Poveda nos lo dice y mejor no nos preguntemos si a veces esta vida sí es así, esa vida de familia gozosa, o a veces es un poco esas familias turbulentas que no nos acabamos de entender. Ahora, la vida es difícil. Esto no se puede evitar tener muchas dificultades a la hora de concretar la vida cristiana. Pues ahí está también la cruz de Cristo. Pero lo ideal es, bueno, esa cruz de Cristo, ¿cómo la asumimos? Pero para resucitar, no para quedarnos en la cruz, sino para resucitar. Y creo que ya me pasé el tiempo y tú no me avisaste. Pero bueno, ya para terminar, para que pues, podamos dialogar un poquito. O sea, lo que yo quería como fomentar un poquito más, Rahner, ese gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner, uno de los renovadores para el Vaticano II, decía en el siglo XX, ya estamos en el XXI, el cristiano del futuro será místico o no será cristiano. Pero ojo, hoy en día decimos, el cristiano del futuro será místico de ojos abiertos o no será cristiano. Que también la palabra mística hay que darle una vuelta. Miren que hoy estamos descubriendo cómo esa experiencia de Dios va más allá de nuestros muros eclesiales. Yo estoy buscando el libro, el diario de Etty Hillesum, que lo acaba, las obras completas de Etty Hillesum, una judía que no es cristiana, no sé si se bautizó porque no me he leído el diario bien, pero su experiencia de Dios, o sea, sí conoce el Evangelio por el amante, miren por dónde va el Espíritu Santo. O sea, ella vive con un hombre, que es su psicólogo, no sé cómo es la historia, resulta viviendo con él. Él es el que le empieza a enseñar un poquito del Evangelio. Entonces, bueno, ella muere en los campos de concentración, pero ella escribe un diario. Y ese diario tiene una riqueza espiritual que hoy en día, pues, digamos que es una de estas místicas
que está de verdad como aportando a estas búsquedas espirituales de nuestro mundo. ¿Con esto qué quiero decir? Que místico ya no es ese allí encerradito en la capilla y con todas los ritos que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, no, yo quiero ser mística, me devuelvo a lo que antes hacía para tener seguridad. Bueno, hay gente que toma ese camino, pero la pregunta es, si tomas ese camino, en ese camino tú cumples, en buen sentido, con lo específico de la espiritualidad cristiana, y lo específico de la espiritualidad cristiana es ser místicos con ojos abiertos, para poder leer los signos de los tiempos y percibir por dónde está aleteando el Espíritu de Dios en el aquí y en el ahora. Ese Espíritu de Dios en la creación que aleteó sobre las aguas, pues nos lo relata el libro del Génesis, sigue aleteando en este mundo. Y la espiritualidad cristiana lo que tiene que hacer es prestar los oídos y los ojos para darse cuenta por dónde está aleteando el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en este momento, ayer lo decíamos, rompe nuestros esquemas, está aleteando por un mundo con autonomía de las realidades terrestres, con autonomía del sujeto, con diversidad cultural, con diversidad de todo tipo, con una mente más universal, y eso no nos quita la especificidad cristiana, porque lo específico de la espiritualidad cristiana es encarnar nuestra fe en el aquí y ahora, como Jesús vivió en el aquí y ahora, su anuncio del reino, su fidelidad al Padre, su comunicarnos cómo es el Padre y qué espera el Padre, madre. Aquí no pude hablar de la madre porque no da tiempo a hablar tanto de la mujer, pero bueno, habría que también no solo hablar de padre, sino padre y madre. ¿Qué espera nuestro Dios, que va más allá de padre o madre, de esta comunidad de hijos e hijas que la experiencia cristiana nos invita a formar? Muchas gracias.